estás? Hola, Caro, ¿cómo te va? Buen día. Muy Gracias bien. por la llamada. Bueno, ¿qué opinas sobre este plan? Bueno, a ver, la Operación Roca, enmarcada en el Plan Güemes, Claro, es claro. el despliegue de fuerzas federales en conjunto con algunas capacidades de Fuerzas Armadas en la frontera norte. Sí, Recordemos que Argentina tiene unos cerca de 2.500 kilómetros de frontera norte bien comprometida, especialmente en los límites con Bolivia y con Paraguay. Bolivia, el tercer productor más importante de cocaína del planeta, y Paraguay, un gran productor de marihuana y también de cocaína últimamente. sí, Una frontera totalmente porosa y que en las últimas décadas generó que las redes de crimen organizado y crimen transnacional penetren sin ningún tipo de obstáculo, ¿no?, en el país, sí. Es, dejando a su paso claramente situaciones como la de Rosario y con tasas de consumo que en los últimos 20 años se duplicaron en el país, sí, y con todo lo que ya conocemos y vemos últimamente, ¿no? Digamos, la Gaceta lo expresa todos los días con Gustavo Rodríguez. claro, Las claro. cifras de incautación, de consumo, de transporte, de lavado de activos. Por lo tanto, esta situación compleja es lo que el Plan Güemes, en esta segunda fase que se denomina Operación Roca, bueno, es un refuerzo a este plan que se lanzó puntualmente en Aguas Blancas, Salvador claro. Massa, en Aguas Blancas del En año Aguas pasado. Blancas el año En esta pasado. segunda fase, Exacto. exacto, Sí. en esta segunda fase, Tartagal, Salvador Massa y Aguaray, ¿no? Bien, claro. Consulta, porque viste que fue muy resistida, ¿no?, la participación del ejército en este tipo de tareas desde distintos sectores. ¿Qué va a sumar a partir de ahora? ¿Cuál va a ser Por ahora, específicamente el rol del ejército y cuál debería ser a futuro bueno, el rol del ejército, no solamente del ejército, sino de las de Fuerzas las Fuerzas Armadas, porque dentro del Armadas? Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas tenemos ejército, va a estar participando Fuerza Aérea también También. con las capacidades de radarización, intercepción aérea. Bueno, a ver, básicamente lo que hay hasta ahora es apoyo logístico al Esfuerzo Nacional de Policía, es decir, a las fuerzas federales de seguridad que están operando en la frontera norte, Gendarmería, Policía Federal en menor medida y Prefectura. También algo de comunicaciones, vigilancia y Sí, control territorial. Estos últimos dos aspectos creo que un poco son la novedad, no tanto porque ya probamos con este tipo de estrategias en años anteriores. El kirchnerismo lo hizo con el operativo Escudo Norte, con Fortín 1, con Fortín 2, durante el gobierno de Cambiemos, con el plan de integración también. Por lo tanto, son medidas que no son novedosas, pero sí creo que el énfasis en el gobierno actual es mayor. eh, y bueno, los resultados ya los vamos a ver a medida que se vaya implementando. Por ahora, sí, el elemento más afectado a este tipo de operaciones va a ser el Regimiento de Infantería Monte 28 en Tartagal, sí. ¿no?, que va a servir no solamente como base de operaciones, sino que cuyos efectivos van a empezar a participar en este tipo de actividades, de Ujú, vigilancia, de control, de reconocimiento y de apoyo logístico, ¿no?, sí. con todos los medios de uso dual que las Fuerzas Armadas tienen y que pueden servir lógicamente a, como te decía, al Esfuerzo Nacional de Policía. En tu caso particular, ¿cómo analizás justamente las medidas que está tomando el gobierno nacional en cuanto a la lucha con el narcotráfico, contra el narcotráfico? Bueno, a ver, la impronta claramente es mejor que años anteriores. ¿Qué Es es lo que ha decir, cambiado? l- La decisión, la acción, la planificación. mira, mira, la voluntad política, básicamente. Digamos, la mejor forma de garantizar la paz y la seguridad en un país es estar preparado para disuadir. Y yo creo que en este gobierno se tiende a eso, ¿no? A generar acciones que disuadan o dificulten a las redes de crimen organizado la operatividad en el país. Sí, Claramente esto también tiene que estar acompañado, porque no solamente con voluntad política se generan las claro. políticas públicas o que se generen hechos concretos. Esto yo creo que va a tener que estar acompañado de un plan de inversión en materia de defensa, especialmente Sí, para un país como Argentina, que estuvo acostumbrado, especialmente en los últimos 20 años, a tener un sistema y capacidades de defensa totalmente obsoletas. claro, claro, claro. Capacidades de defensa que llegaron a Sí, que los soldados no puedan comer en los regimientos, ¿no? Ni siquiera las cuestiones básicas,
capacidad de defensa que en misiones de paz se traducían en chalecos antibalas vencidos, en munición vencida, Claro. capacidad de defensa a la cual aviones se estrellaban por falta de mantenimiento. Por lo tanto, si esto se traduce también acompañado a la voluntad política con un plan de inversión concreto que se materialice en un presupuesto para la defensa nacional mejor que el que tenemos actualmente, creo que va a ser algo viable. ¿Cómo Si no se ha mejora recuperado eso al día de la fecha? ¿Cuál es al día de la fecha, sí. Sí. Puntualmente, a ver, en lo que respecta a la Fuerza Aérea... Digo, ¿en la qué adquisición estado del entran F-16, las Fuerzas Armadas a participar de este plan Güemes? En su segunda etapa. del operativo Roca? Operativo, ahí está, Operativo Roca, perdón. Sí. Bueno, entran en un estadio complejo. A ¿no? ver. Como te decía, bueno, con capacidades limitadas, Sí. ¿no? En materia de armamento, con un armamento antiguo que no se renovó durante los últimos 20 años, con vehículos que realmente también, como los Unimog, que son de transporte personal, que datan de hace 50 años, con aviones, más allá de la adquisición de los F-16, que todavía no están en el país y que son procesos largos, que al menos se iniciaron, ¿no? Pero llegan a un estadio con uno de los presupuestos de defensa más bajos de la región, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que toda esta cuestión de voluntad política tiene que sí o sí ir acompañado por un plan de inversión, como te decía, que se materialice en que el presupuesto de defensa vaya recuperándose de a poco. Federico, pero en estas condiciones, ¿sirve, es positivo o es como una cáscara, digo, como un anuncio o va a sumar? En estas condiciones es positivo, más allá de que las capacidades sean limitadas al momento. En materia de transporte de personal, por ejemplo, se puede dar algunas soluciones. En materia de comunicaciones se puede dar Está apoyo bien. a las fuerzas federales. En materia de radarización se puede dar apoyo. En materia de inteligencia, que es crucial para combatir las redes de narcotráfico, también se puede dar apoyo. En materia de sanidad también. Es decir, pero es un apoyo por el momento, Parcial. yo lo imagino, parcial, limitado Sí. y con capacidades que se pueden mejorar muchísimo, ¿no? Bien. Pero eso va a depender de, como te decía, una cuestión presupuestaria de seguir reforzando. El uso de drones, por ejemplo. Bueno, en los gobiernos anteriores se desabasteció todo un equipamiento de drones que estaba en el país ya, no se lo puso en funcionamiento y quedó obsoleto, ¿no? Son todas cosas capacidades militares y del sistema de defensa que hay que ir recuperando de a ¿Y poco. qué No pasa se con hace de un todo año a eso? otro. ¿Queda obsoleto y a dónde va a parar? Y bueno, muchas veces queda inservible. Claro. Entonces basura. ese es el tema. El país invirtió en determinado momento en herramientas para la defensa que después quedan durante 4 años guardadas en contenedores y después no sirven, ¿no? Claro. O no se puede usar con las máximas utilidades. Sí. Por lo tanto, más allá del equipamiento, creo que otra cuestión importante a resaltar son las reglas de empeñamiento que que el personal militar va a tener, que no es un dato menor. ¿Reglas El de personal militar de empeñamiento, por ejemplo, qué que sería? es cómo actúa un soldado con un fusil FAL que se puede topar en un patrullaje con una banda narcocriminal? ¿Y eso está claro ¿no? en este operativo o no? Bueno, ese es otro desafío claro de capacitación y de marco legal que se va a tener que generar para las Fuerzas Armadas. Sí. Si no queremos meterlos en problemas jurídicos a los integrantes del ejército especialmente. O sea, pero ahora han Va a haber que ingresado con generar- algún programa, con algún lineamiento claro. Hay reglas de empeñamiento por el momento que calculo que habrá que mejorarlas. Yo no tuve acceso a esas reglas de bien. empeñamiento en específico, pero creo que no es una cuestión menor, ¿no? Porque las capacidades o el conocimiento que tiene un militar para, por ejemplo, recabar evidencia que luego puede ser usada en un proceso judicial, es algo que a los militares, y lo digo como ex militar, como ex integrante del ejército argentino, a nosotros en los institutos de formación no se nos entrena para eso. Ajá. No nos instruyen en ese tipo de cuestiones. Claro. Y son cuestiones en las cuales creo que los militares pueden empezar a participar, ¿no? Por más que la resolución del ministro Petri es muy clara.
no van a estar desplegados en puestos fronterizos Está bien. ni en zonas urbanas. Por el Claro. momento van a estar replegados a zonas de fronteras más despobladas. Pero Está bueno, bien. ¿Algún otro hay punto que estar- estés observando con atención, que haya que mirar con detenimiento a futuro o que lo veas flojo de este plan? Yo creo que el uso de inteligencia va a marcar la diferencia más que secciones de infantería del ejército argentino patrullando la frontera, ¿no? El uso de inteligencia, y especialmente binacional y trinacional. Los sistemas de inteligencia de Argentina tienen que combinarse y actuar en coordinación con los sistemas de inteligencia de Bolivia y Paraguay Claro. si realmente le queremos hacer mella a las organizaciones de narcotráfico. Actuando unilateralmente y aisladamente, los países no van a generar daño a un fenómeno criminal que es transnacional y que es regional. Por lo tanto, hay que actuar de forma regional, no Bien. solamente solos. Y en ese sentido, creo que el Ministerio de Seguridad Nacional está en vías de generar convenios de cooperación con Bolivia, por ejemplo, con el tema de los vuelos irregulares que salen desde ese país con cocaína y aterrizan en el norte argentino. Excelente. Bueno, Federico, gracias por el análisis. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Caro. Un abrazo Hasta grande. luego. Federico Peli, especialista en seguridad, la interpretación sobre este plan Güemes, fase 2 que se está implementando a partir de ahora. Nosotros vamos a hacer una pausa, quédense. Hay muchos mensajitos a la vuelta, vamos a leer algunos de ellos.